Hola, muy buenos días para todos. Gracias por esa presentación. El día de hoy, estos días, bueno, he visto que ha venido muchos jóvenes. Me gustaría compartirles un panorama, tanto a los que están empezando para su primer empleo, aquellos que salen de la universidad, el instituto técnico, en colegio, como también aquellos que ya tienen una trayectoria laboral. Y va a ser sobre la automatización y los datos. ¿Cómo ha cambiado nuestro mundo? ¿Qué habilidades claves se están necesitando actualmente? ¿Qué es lo más demandado por las empresas? Y si bien ChatGPT empezó a salir desde 2022, la IA viene desde hace mucho tiempo. Anteriormente teníamos dos modelos de IA, la IA predictiva y la IA generativa, los cambios en el mercado. El boom que ha tenido actualmente la IA generativa es que no solamente se basa en los datos históricos, sino que también está utilizando datos reales y en tiempo real, no solamente de lo que ha sido entrenado, sino también de otros modelos, de otros entornos. Y por eso es que nos puede entregar imágenes que nosotros le pedimos, nos puede entregar modelos de los cuales nosotros no estamos. ¿Qué es lo que genera como tal esto? Ansiedad dentro del trabajador, desilusionan. Empiezan a trabajar horas extras, empieza a tener que investigar y empieza a comprender que tal vez lo que estudió no fue para lo que prepararon realmente el mundo real. Y vamos a entender lo siguiente, que hay empresas que no tienen las herramientas adecuadas y muchas veces no tienen los equipos adecuados. Entonces, traigo aquí una caricatura donde muchas veces se siente trabajar con un computador completamente obsoleto o con una herramienta que no es la adecuada para poderlo trabajar. Es, en 5 horas más, sé que se actualiza, hago un ajuste y vuelvo a esperar otras 5 horas para ver si ese ajuste funcionó. Y repito el proceso. Y eso es estresa. ¿Cuál es la solución? No te estreses, evoluciona. Utiliza las herramientas a tu favor que tiene la organización. Muchas veces se habla de que la automatización es costosa, pero realmente la automatización puede empezar con los programas que ya cuenta la organización y que no conocemos. Son herramientas de las cuales no se está sacando el valor que pueden aportar. Entonces, tenemos mucho por hacer. Tenemos errores en los formatos, tenemos versiones de 10 archivos sin hacer la tarea, sin entender por qué tengo que hacer esa tarea, cuál es el negocio real, tanto de la organización como de mi área, como de mi valor dentro de esta área o de esta organización. Eso me va a llevar a aprender a identificar procesos. Cuando vamos a entrar a un entorno laboral, posiblemente no están definidos los procesos, y esto suele pasar mucho. En las universidades y en los institutos nos enseñan a utilizar modelos, a utilizar flujos que podemos aplicar. Pero ¿qué pasa? Cuando un trabajador llega a su nuevo puesto, va a tener una curva de aprendizaje, la cual va a ser completamente natural. Esa curva de aprendizaje puede tardar 1, 3, 5 años, dependiendo del proceso, dependiendo también el empleado. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 3 años es que esta curva de aprendizaje se está reduciendo demasiado. Y esto es debido también al alcance y al avance de la IA. Entonces, aprender a identificar procesos, separar como tal lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo un área, lo que es de mi responsabilidad, lo que es también responsabilidad de no solamente de mis compañeros, sino de otras áreas o de algunos proveedores, me va a permitir también identificar ese negocio, identificar dónde lo tengo que actuar. Debo conocer los datos y hay algo que se habla mucho, no sé cómo funciona. Sí funciona. Las fuentes y los usos. No, me regresas por favor. Las fuentes y usos. No solamente yo recibo un informe y tengo que hacer un reporte, un dashboard con eso, es entender cuál es el impacto de generar ese dashboard, cuál es el impacto y de dónde vienen esos datos. Porque si yo comprendo el origen y entiendo hacia dónde van, me van a permitir no solamente hacer mi trabajo, sino también tomar decisiones estratégicas para la organización. Y eso me da a mi valor no empleado. No solo es saber usar las herramientas, sino saber solucionar con ellas. Un error común es que puede manejar 50 herramientas. Puede manejar Excel, puede manejar macros, puede manejar Python, puede manejar varias herramientas que vamos a ver ahorita. Pero ¿qué pueden solucionar con ellos dentro de sus organizaciones? Y si se encasillan en una sola herramienta, dicen, no, yo solamente puedo automatizar o yo solamente puedo solucionar ese problema si lo aplico con Python y la empresa no tiene Python, no lo instala, no sabe tecnología, no lo autoriza. Entonces, se quedarían ahí, no lo automatizarían. Hay otras herramientas que pueden utilizar. Y es no operar, es optimizar y luego automatizar. Un error común es que de dónde tenemos que empezar a automatizar. Y ahorita con el auge de la IA, muchos suelen ver un video de YouTube, ven un tutorial y dicen vamos a aplicarlo y vamos a mover todo el proceso. Pero resulta que el proceso nunca estuvo óptimo, ha tenido reprocesos, ha tenido errores. Y cuando yo lo empiezo a automatizar, me va a generar costo. O sea, si estoy utilizando un modelo, pues ese costo se va a traducir en pérdidas también para la empresa y no van a haber resultados como se esperaban. Y algo más importante, si yo no tengo un proceso bien definido y no lo tengo
optimizado, eso me puede llevar a generar decisiones erróneas en ventas, corporativos, decidir si despido o contrato empleados. Entonces, cuando un empleado toma la decisión de automatizar y analizar también su proceso y los datos, ¿qué va a ganar el empleado? Les prometo que van a ganar tiempo. Y lo más importante es el tiempo. Tiempo para sus vidas, tiempo para su trabajo, tiempo para que puedan analizar y puedan tener la dedicación que quieren en el trabajo, respetar el tiempo de vida personal, respetar su ciclo de sueño. Que muchas veces lo que más sacrificamos no es solamente la familia, sino también el sueño que tenemos, y eso nos va a afectar la salud, quizás no ahora, pero más adelante, en el futuro. ¿Qué más vamos a ganar? Menos trabajos repetitivos, más capacidad de análisis, menos estrés laboral, dejar una huella no solamente a los compañeros o al área, ni siquiera a la empresa, sino quizás una huella social, una huella para nuestra comunidad. Vamos a tener un crecimiento, y aquí traigo una imagen donde vemos una evolución de esa persona que toma la decisión. Inicia como un operador, ejecuta sus tareas normales, rutinarias, pasa a ser un analista. Aquí no está automatizando, solamente está entendiendo cuáles son las fuentes y usos de sus datos. Y cuando lo entiende, sabe dónde tiene que automatizar, sabe cuál es el proceso, cuál es el cuello de botella en donde tiene que aplicar algún robot, donde tiene que aplicar algún proceso. Muchas veces es algo muy sencillo que nos ahorra tiempo. Cuando automatiza, como mencionamos, gana tiempo. Tiempo necesario para empezar a analizar los datos, analizar su proceso, y eso lo convierte en alguien estratega, porque sabe tomar mejores decisiones. Cuando se convierte en alguien estratega, pasa a ser alguien que genera impacto. Es donde digo, deja huella, y va a dejar huella en su organización y en sus compañeros. Ahora se imaginan qué ganaría una empresa si empezara a automatizar y analizar los datos. En palabras sencillas, deja de apagar incendios, deja de estar corriendo todo el tiempo con urgentes, deja de estar mirando cómo tengo que generar reportes si tengo datos falsificados, si tengo datos inconsistentes, si no sé lo que me están diciendo los datos, y empieza a analizar y a tomar mejores decisiones, que se pueden volver hasta conspiranoicos. Entonces van a decir, no, vamos a generar todos los modelos posibles, vamos a poner machine learning, vamos a poner learning, vamos a poner inteligencia artificial, pero realmente eso aportaría valor. Bueno, con tiempo suficiente y la dedicación, puede que sí, como puede que no. Ahorita vamos a ver cómo lo mejor sería realmente enfocar esos esfuerzos. ¿Qué más puede ganar una empresa? Cuando empieza a analizar los datos entra una etapa de analítica. Y no sé si algunos lo conocen, pero esta es la evolución de la analítica en una empresa. Son 4 etapas evolutivas. Inicia con la analítica descriptiva, entender qué es lo que ha pasado. Digamos, cayeron las ventas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues cayeron las ventas. Estoy comparando el periodo anterior con este periodo. Cayeron las ventas. Empiezo con la descripción de lo que está ocurriendo. Paso a la analítica diagnóstica. Aquí es donde empiezo a cruzar información. Y no solamente quiero saber que las ventas cayeron, sino necesito entender por qué cayeron. Digo, cayeron porque la campaña del mes pasado fue mucho mejor, bailaron mejor en TikTok. Ahí es donde tenemos que saber por qué cayeron y empezamos a hacer analítica diagnóstica. Si supero esta etapa y yo sé qué es lo que ha pasado, y conozco el comportamiento de mis datos, yo puedo pasar a la siguiente etapa, que es analítica predictiva. En la analítica predictiva ya es saber qué es lo que va a pasar. Si yo sé que las ventas cayeron el mes pasado y sé que ha sido por una mala campaña de marketing, no sé, porque casualmente yo estaba ofreciendo productos de otoño y estamos en primavera, entonces yo sé que la siguiente campaña de marketing que tengo programada seguramente va a ser un fracaso. Y aquí es donde pasa a la siguiente etapa, a la analítica prescriptiva. Si les suena la palabra prescriptiva, un médico cuando prescribe una orden es justamente decirles qué tienen que hacer. Con esta analítica, en esta etapa, que es muy poderosa, las empresas van a saber qué hacer, qué decisiones tomar. Y aquí es donde muchas veces no logran llegar. No porque, sí es complejo, porque como vemos, a medida que yo avanzo en las etapas, va aumentando la complejidad. Pero el valor que genera para las organizaciones aumenta. ¿Pero por qué es difícil llegar ahí? Porque necesito todo un ciclo, toda una etapa, todo un proceso para poder llegar. No puedo pegar un salto y llegar ahí, porque voy a tomar decisiones erróneas. Puede que llegue y esté engañándome a mí mismo diciendo ya llegué. Pero eso no sería real, sino cumplir el proceso como debía ser. Eso lleva a que muchas empresas se estanquen y no pasen de la analítica diagnóstica. Rozan apenas la analítica predictiva, pero llegan a saber qué pasó, entienden más o menos por qué está pasando, y no pueden llegar a generar un modelo que les diga qué va a pasar. Y si no saben qué va a pasar, ¿cómo van a saber qué acciones tomar? Entonces, a este punto es donde llegan muchas empresas.
Y bueno, la automatización no solamente es magia. Para poder llegar a ese punto yo puedo decir voy a automatizar todo, pero ¿qué involucra decir yo voy a automatizar todo el proceso? Tenemos un DOGA, que no lo conocen, es una matriz que me permite ver las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas de un tema en específico. En este caso sí, si yo automatizo voy a ahorrar tiempo operativo, voy a tener una reducción de errores, sean humanos, sean de máquinas, sean del sistema. Voy a tener decisiones más rápidas, asertivas. Y eso me va a abrir oportunidades a nuevas máquinas de mercado. También a integrarme con la IA, que es ahorita el auge que todas las empresas que conozco quieren llegar. Y eso me va a dar una ventaja competitiva en el mundo laboral y en el mundo real. Pero eso me va a dar más debilidad cuando yo empiezo a automatizar, empiezo a depender de la tecnología. Y esto, ¿qué puede llevar? Actualmente me trae una amenaza y es riesgos de ciberseguridad. Y algo que está ocurriendo también muy seguido es la dependencia excesiva de la IA. Anteriormente se hacían análisis, actualmente se está utilizando la IA ya no solo como una herramienta, sino también como para tomar decisiones. Y esto es sumamente peligroso. No lo traje como tal para la diapositiva, pero hace unos 2 o 3 meses aproximadamente, ustedes han escuchado una noticia de que en un bombardeo entre las guerras que ocurren entre Estados Unidos, Irak, con Siria, una IA tomó una decisión para bombardear un parque. ¿Todo por qué? Porque en el parque aparecía el dibujo de un avión. La IA toma decisiones, eso es depender de la IA para que dependa de nuestra vida prácticamente. Y el riesgo de incluso los fundadores de la IA de OpenAI, ellos no dicen que la IA, el riesgo no es que la IA tome conciencia, el riesgo es que la IA ejecute su tarea tal como ha sido programada y nosotros no seamos responsables del poder que le estamos dando a esa IA. ¿Y qué trae detrás? Para poder llegar a hacer todo esto, que suena mágico, hay un equipo completo. Detrás del escenario, cuando se levanta el telón, encontramos unos roles. Encontramos un equipo de 5, 6, 10, 15 personas, hasta más. Los roles principales que teníamos sobre 2022 eran analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, ingenieros de Machine Learning, especialistas de automatización y un analista de negocio, o el Product Owner. Pero, ¿qué pasa? Actualmente, todos estos cargos están siendo reducidos. Y no es que se estén eliminando, están convirtiéndose en cargos híbridos, en roles híbridos. Las empresas ya no buscan un perfil específico, buscan un rol híbrido. Quieren un analista, quieren una navaja suiza, quieren un analista que domine Cloud, que domine Grok, que domine ChatGPT, que sea ingeniero de prompts. Porque los jóvenes son más susceptibles a la IA, a la tecnología. Ese es donde yo digo, bueno, ¿saben? Puede que sí, porque esa es la idea, que nos potencie nuestras habilidades, que sea una herramienta, más no un reemplazo. ¿Y qué es lo que vemos? Anteriormente el ingeniero de datos era quien principalmente se encargaba de limpieza, de crear pipelines, que son básicamente funciones donde yo establezco una ruta para los datos. Y todo eso, ya el analista carga a ChatGPT, a Cloud, le dice lo que quiere y él lo hace. Ya no necesita depender del ingeniero de datos. Anteriormente el ingeniero de Machine Learning, si quería, como veíamos ahorita en un momento, una analítica predictiva, lo que tenía que hacer era hacer el modelo e interpretarlo. El mismo analista carga los datos y le dice, predice las ventas del mes siguiente. Y se acabó el ingeniero de Machine Learning. Se acabó el científico de datos que prestaba su servicio y su conocimiento para generar modelos. Todo lo hace la IA. Ha crecido la demanda en Latinoamérica, en Caribe y a lo largo del mundo en perfiles y roles híbridos. 2023 crece la demanda, 2024, en el 2024 las carreras y las oportunidades de IA se centran en perfiles híbridos. La clave es contar con un perfil híbrido, contar con habilidades de IA. Y por ejemplo, en este estudio realizado sobre las vacantes principales que han estado en Latinoamérica y en Caribe, vemos que las ocupaciones principales con mayor demanda son diseñadores gráficos, secretarios ejecutivos, analistas de inteligencia de negocio, desarrolladores web, ingenieros o arquitectos de sistemas. Y ahí vienen cuáles son las habilidades tecnológicas que más piden para estos cargos, que son los principales. Diseño gráfico, community manager, experiencia de usuarios, tecnologías de la información, interfaces de usuario, ciencias de datos, web developer, full stack developer, palabras más técnicas, pero básicamente para desarrollo de páginas web, ingeniería de datos, lo que mencionábamos, desarrollo frontend también para páginas web, desarrollo de software, backend developer, desarrollador frontend y arquitectura de software. ¿Saben dónde se potencia la IA? Muchos científicos y investigadores ya hablan de que estamos en una nueva era.
la era de C y no es después de Cristo, es después de ChatGPT. Gregorio González en su libro lo explica muy bien. Estamos en la era, y ahorita estamos en el año 4 de C, después de ChatGPT. Lo que les explica, en 2023, sobre marzo, OpenAI lanza su modelo GPT-4, que es el que vemos en el celular. Pero las otras compañías líderes en inteligencia artificial, que es Anthropic y DeepSeek, empiezan a lanzar sus modelos. No inmediatamente que con OpenAI, esperan. Ellos esperan superarlo porque OpenAI abrió la puerta para la inteligencia artificial, pero ellos la van a mejorar. Y empiezan a lanzar sus modelos muy seguidos, y aquí es donde vemos que están evolucionando tan rápido. Cada semana están lanzando una nueva novedad. Cada semana le están diciendo, mira, con Cloud ahora puedes hacer ese drone más rápido. Mira, con Grok ahora puedes hacer una página web. Ya puedes integrar, y hay cientos de páginas que empiezan a crearse donde toman la IA, la entrenan para funciones específicas, y ahora tenemos una IA que hace diapositivas, que hace presentaciones, una IA que en el iBody, una IA que específicamente hace videos, otra que hace imágenes, otra que se encarga de hacer audios, que cambia la voz. Y son el mismo modelo, solamente que ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a entrenarlos. Pero ¿por qué lanzan tantos modelos? ¿Son modelos diferentes? No, son modelos ajustados al presupuesto de los usuarios. Y eso es lo que cambia realmente el mercado y lo mueve. Cuando yo tengo un modelo que vale $400, la accesibilidad, la barrera de acceso que yo doy al mercado es muy alta. Pero cuando yo lo bajo a $10, a planes de 25, de 50, de 80, esa barrera se disminuye tanto que entran usuarios masivamente a utilizar la guía. Comparando la gráfica anterior, que teníamos el boom de las habilidades de tecnología versus los lanzamientos de los modelos más importantes en IA, vemos lo siguiente. Si bien esto no es una correlación que nos indique causalidad, tendremos que hacer pruebas de hipótesis y análisis estadísticos para determinarlo. Sí es muy curioso que justamente cuando estas empresas empiezan a lanzar diferentes modelos, diferentes presupuestos para tener mayor accesibilidad a la IA, las vacantes empiezan a exigir más habilidades tecnológicas, y esas habilidades tecnológicas se traducen en habilidades en IA. Hola, sí. Aquí quiero hacer la reflexión, y es un llamado a la reflexión, porque muchas veces queremos ser eso, una navaja suiza para las empresas. Yo puedo resolver, yo puedo hacer, yo puedo, con la inteligencia artificial, así sea que mi empresa no la implemente, yo puedo hacer lo que sé. Si me piden una imagen, yo la genero, porque lo hago con mi chat GPT personal, o con Meta, desde su WhatsApp. Pero, si bien es importante generar valor, no solamente ejecutar, hay que poner límites sanos. Para los empleados es poner esos límites sanos, desde el respeto. No solamente convertirnos en la navaja suiza, sino convertirnos en un empleado eficiente, que hace nuestra labor sin tener que sobreexplotarnos, o poner también nuestra salud de por medio. Aprender continuamente, aprender continuamente. Digo, hay que seguir aprendiendo todo el tiempo, y más ahora en esta era, donde cada semana hay algo nuevo de la inteligencia artificial, un modelo nuevo, un modelo diferente. Y esos modelos se pueden disfrutar de muchas maneras. Hay mucha gente que está utilizándolos para independizarse, para generar recursos, para generar modelos, para generar páginas web, generar negocios digitales. Lo otro es desarrollar habilidades humanas. No podemos convertirnos en máquinas. La máquina ya la tenemos y es nuestro asistente, es nuestra herramienta. Nosotros tenemos que fortalecer, cito creo que ya se fue, a quien está ahorita, para que tomemos en cuenta estas habilidades de las que él hablaba, reforzar nuestras habilidades blandas, ser híbrido pero profundo. Y para las empresas, poner a las personas en el centro, usar la IA para liderar, no para exprimir. La propuesta fue mover a un análisis, algo que la IA todavía no puede llegar hasta ese punto. Y cuando la IA la alcance, vamos a mover la otra parte donde la IA todavía no alcanza, porque eso debemos utilizar la herramienta, no para desplazarnos, sino para liberarnos un tiempo y poder permitirnos evolucionar de manera profesional. Creo que valor del impacto, no solo velocidad, lidiar con el desarrollo y actuar con ética y propósito. Y bueno, hablando también de las habilidades que vamos a necesitar, vamos a ver cuáles son las principales herramientas en analítica y automatización empresarial. ¿Te gusta excelente? A la persona existe Microsoft Excel, es la primera. Vamos a empezar desde lo básico hasta lo más alto. Microsoft Excel. Muchas personas, muchas empresas no la valoran, así que no es una base de datos, y tienen razón, no es una base de datos, pero es una herramienta muy potente. 165 millones de empresas en el mundo utilizan al menos una hoja de cálculo.
Una hoja de cálculo es una herramienta que me permite hacer cálculos, hacer predicciones, hacer modelos, como tal, gráficas, lo que yo necesito, o un tablero también lo puedo hacer por Excel. Y actualmente yo no uso Excel. Muchas empresas piden habilidades duras, son las habilidades en programación, en tecnología, que cuando llegan a primer trabajo lo que se enfrentan es archivos de Excel, una rutina completamente de Excel. Pero ¿por qué Excel es tan PE? ¿Por qué es tan solicitada? ¿Por qué el 72% de esos 165 millones de empresas utilizan Microsoft Excel? La otra competencia es Google Sheets. Google Sheets, a diferencia de Excel, no funciona en el escritorio. O sea, en su computador funciona en la nube. Microsoft Excel funciona tanto en la nube como en el escritorio. Y un 5% de esos 125 millones que está entre las otras hojas de cálculo. Apple tiene su propia hoja de cálculo. Hay una hoja de cálculo que se llama OpenSheets, que es de open source, o sea, es gratuita. Por Microsoft Excel tienen que pagar una suscripción. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que la hace tan importante para las empresas? Bueno, cuenta con herramientas que no solamente les permite automatizar, sino también tomar decisiones. Vamos a ver 3 herramientas principales que suelen utilizar en Microsoft Excel. Power Query es un motor de preparación de datos. Es un ETL, una herramienta de ETL es aquella que me permite tomar información de varias fuentes de datos, sean carpetas, bases de datos, donde yo las tenga, en diferentes tipos de archivos, diferentes tipos de formatos. Me permite conectarlas con Excel y transformarlas. Me permite limpiar esos datos, modificarlos a mi gusto y convertirlos de una manera que yo pueda utilizarlas para tomar decisiones. Esta herramienta la combinan con Power Pivot. Power Pivot es un modo de modelado para modelos de datos relacionales. ¿Qué significa? Une las tablas, construye modelos de datos uniendo tablas. Y esas tablas lo que me va a permitir es que ya no te voy a tener que hacer fórmulas y va a tener que hacer todo el tiempo sumar, conducir o buscar redes, sino que simplemente con la ley de un autor que es actualizar, él va a ejecutar todo el modelo. Y cada periodo yo puedo tener un modelo diferente o puedo tener un reporte ya actualizado con la información del último mes. Y algo muy potente, que muchas veces se suele ignorar, Visual Basic para la automatización, son las macros. Las macros muchas veces suelen asustar, pero hay funciones que me permiten grabar macros muy sencillas y me permiten después también programar. Y utilizo un lenguaje ya un poco más avanzado para programación, pero con Visual Basic yo llevo Excel al siguiente nivel. Y el siguiente nivel de reveros es que podemos automatizar envíos de correos. Si yo tengo 300 correos que estoy enviando, lo puedo hacer en un día. Esos 300 correos los programo en Excel, en Visual Basic, y en un minuto envía los 300 correos. Puedo crear formularios personalizados para lo que yo quiera. Y muy importante, algo quizás hayan escuchado, es la herramienta de Power BI. Es una herramienta de transformación digital, inteligencia de negocios. Esta herramienta utiliza Power Query y Power Pivot, porque son herramientas con analítica. ¿Estamos con eso? ¿Cómo se hace un flujo de trabajo? Cuando yo utilizo Excel, el flujo de trabajo que yo necesito para no solamente hacer analítica, sino automatización, es primero integrarlo con Power Query, el cual va a conectarme con los datos de Apple y transformarlos para proyectos de automatización. ¿Por qué no es el bien en automatización? Vamos a ver otras herramientas que son mucho más versátiles para hacer automatización y flujos de trabajo. Ahora, aquí como para representar y para que se llene un panorama general. Cuando yo utilizo Python, es código, la idea es que yo no tenga que programar todo el tiempo, sino que yo cree flujos de trabajo, cree funciones o cree librerías que me permitan automatizar esa parte. Voy a poner una analogía muy sencilla. Imagina que tienen una cafetería. Todos los días tienen que preparar 5 minutos. Todos los días tienen que levantarse a hacer el café. ¿Cómo hacen el café? O un té. Ustedes sirven agua, le agregan el producto, café o té, lo dejan reposar y después lo sirven. Eso es la misma tarea y lo único que cambia es el producto, el contenido, café o té. Eso se conoce como una función. La función es que yo la puedo utilizar cambiando el producto que ingrese. Ahora supongamos que yo no solamente tengo café, sino que voy a ponerle los huevos, voy a ponerle tocino y voy a ponerle pan. Este es mi menú de desayuno. Si yo quiero crearlo todos los días, como son básicamente varias funciones, empiezo a utilizar librerías. Esas librerías son agrupaciones de código que me permiten automatizar y yo ya no tengo que hacerlo todos los días, sino que simplemente tengo que poner desayuno menú y ella me genera el café, los huevos y tocinho y el pan. Las librerías más utilizadas en Python en el mundo es Pandas, que se encarga de manipular los datos, NumPy, que se encarga de generar cálculos aritméticos con los datos, Seaborn,
y el Scikit-learn. En Seaborn me permite visualizar, crear gráficos muy potentes, más allá incluso de Excel y muy versátiles. Yo puedo buscarles, ponerles un punto con las etiquetas donde yo quiera y los colores que yo quiera. Bueno, en Excel también, pero es más un poco tú. Los relacionales cruzan las tablas porque utilizan y se basan sobre matrices y por eso es tan eficiente en las consultas que me necesito hacer. Ahora, estas herramientas me llevan a la transformación digital, sí, pero todo lleva un paso. Como les mencionaba, necesitamos ir a una secuencia de pasos para poder llegar hasta la prescripción, hasta que me diga qué tengo que hacer. Y aquí es donde entra lo siguiente. Yo ya tengo herramientas que me permiten utilizar datos. Python es muy bueno para visualizar, pero C es muy bueno para mirar a la liga, desglosarlos, verlos, tocarlos. Avanzo con Python para poderlos modelar. Luego paso con SQL para poder manejar grandes volúmenes de datos. Pero aquí yo necesito integrarlo y escalarlo a mi empresa. Y aquí es donde utilizo herramientas y plataformas que le van a agregar valor a esos datos. Me van a liberar a mí de tiempo, de procesos y me van a permitir tomar mejores decisiones. Tenemos Power Automate, también integré de Microsoft. Se haría muy bien con Excel. Power Automate crear flujos de trabajo. UiPath, una de las herramientas más utilizadas en el mundo de la robótica. Crea robots que se llaman TNTA. Robots que ejecutan un proceso. No solamente se integran con una aplicación. Ahora les puse el ejemplo de enviar un correo por Excel. Imaginen que tienen que enviar el correo por Excel, actualizar una presentación de PowerPoint, actualizar un dashboard de Power BI, mandarle un mensaje por Teams al dueño de la empresa diciéndole ya quedó todo actualizado y aparte pedir un café por Rappi. Ahí es la automatización. Solo con un botón, solo con clic, se puede ejecutar todo el proceso. Power BI, ahorita lo vimos, es la herramienta que me permite analizar los datos, visualizar los datos. Es una herramienta también del ecosistema de Microsoft. Y entramos a Microsoft Azure. Cuando yo ya tengo plataformas y ya tengo diferentes herramientas, yo ya empiezo a integrarlas y eso ya no se convierte en una plataforma, se convierte en un ecosistema. Un ecosistema que combina diferentes herramientas y plataformas para facilitarme a mí la toma de decisiones y liberar mi tiempo. Tenemos otros ejemplos, database, tenemos otras aplicaciones, tenemos generación de APIs, todo lo que me pueda generar impacto real en el negocio y facilitar la toma de decisiones estratégicas en mi empresa. Ahora, ¿y cómo encaja la IA en esto? ¿Qué hace la IA? La IA actualmente hace análisis exploratorios automáticos. Como les mencionaba, ya hay muchos perfiles que los están utilizando. ¿Por qué esos perfiles no se pueden utilizar? Porque ya la IA lo hace automáticamente. Yo ya no necesito pasar horas analizando, estructurando, creando una consulta, escribiendo código. Simplemente cargo la base de datos al archivo, cargo el archivo pues, la base de datos a una inteligencia artificial, le digo lo que quiero, un prompt sencillo porque ya actualmente los prompts ya no son tan estrictos como antes. Ya no necesito un prompt de 60 líneas. Eso es lo que llamamos que la IA empieza a comprender el lenguaje natural. Necesito que la IA hable conmigo. Yo ya necesito bajarme el nivel de programación y darle 60 palabras específicas del un operario normal podría hacer. Y va a decir, por ejemplo, si yo quiero que una persona le aparezcan todas las publicaciones, él ya no va a ver los comentarios que está haciendo, ni solamente se va a quedar ahí. Él va a decir, bueno, a esta persona le gusta, está comentando de fútbol. Entonces automáticamente va a crear contenido de fútbol y lo puede incorporar a las publicaciones que está viendo. Hay un campo que muchas campañas políticas suelen cruzar y es sobre la ética y es de la manipulación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque justamente con estos agentes de ideas se puede hacer manipulación política. Ahora, para finalizar, el camino apenas comienza. No está tarde para empezar a aprender de IA, no está tarde para aprender de Excel, de Python, de SQL, nunca es tarde para empezar a aprender. Los invito a que puedan aprender el idioma y el lenguaje que quieran, la herramienta que quieran. Como les menciono, lo importante no es la herramienta, lo importante es qué pueden hacer con esa herramienta, qué pueden solucionar. Cuando aprenden a integrarla en su vida, les aseguro que no la van a soltar. Y no la van a dejar solamente para el trabajo, sino también para su vida personal. Mi nombre es Doy Más, muchas gracias, los invito a mi canal. Todos los lunes y viernes damos clases. El lunes el enfoque del día van a ser fundamentos. Durante las próximas 8 semanas vamos a dar fundamentos de Excel. Los viernes vamos a utilizar esos fundamentos para hacer automatización de casos reales. Después vamos a seguir con Python, luego con SQL y con las otras rayitas que he mencionado. Muchas gracias.